nos encontramos ahora con la materia de español, con la continuación del segundo proyecto del primer bloque, que es escribir trabalenguas y juegos de palabras para su publicación. Bien, en los temas pasados estuvimos hablando y viendo ejemplos de algunos trabalenguas, ¿sí? Y vimos las diferentes maneras en que nosotros podemos crear trabalenguas, ¿verdad? Que es, pues, sustituyendo todas las vocales de un trabalenguas o de una frase o de una copla o canción por una sola, como por ejemplo, si decimos me gustan las manzanas y las bananas, si la sustituimos por la E, decimos me gusten les mencenes y les venenes, ¿verdad? Bueno, esa es una forma. La otra forma es ponerle una terminación difícil o un prefijo o una palabra antes. Por ejemplo, si volvemos al mismo ejemplo, a mí me gustan las manzanas y bananas y digamos yo le quiero poner una terminación. A mí me gustan las manzanirijillas y bananirijillas, ¿sí? Y al momento de agregarle el irijillas, pues ya estoy complicando un poquito la pronunciación de esa pequeña frase. Otro era poner sílabas diferentes en una oración, como el idioma de la F que muchos conocen, ¿verdad? Nuestros papás o nuestros abuelos, nuestros tíos. Y diríamos am, afa, mifi, mefe, gufus, tafan, lafas, mafan, safan, nafas, ifi, lafas, bafan, nafas. Nafas. Bafa, nafa, nafas. Sí, me falta una. Ok. Esa es otra forma de crear un trabalenguas. En fin, vimos varias maneras. Y ahora vamos a pasar a la parte donde vamos a aprender a escribir con corrección. Recuerden que la lectura de trabalenguas nos está ayudando a leer con atención para pronunciar correctamente lo que está escrito. Pero también es importante saber escribir lo que estamos diciendo o queremos decir. Y bueno, vamos a empezar hablando de la sílaba tónica. Esta sílaba tónica es la que se pronuncia con mayor intensidad en las palabras, o sea, la sílaba fuerte. Algunas veces la sílaba tónica lleva un acento gráfico o tilde, que es la rayita que tenemos, por ejemplo, en la palabra sílaba de nuestro título o en la palabra tónica, ¿sí? Si yo le cambio de lugar esa rayita, por ejemplo, si en sílaba la pongo en la primera A, ya no va a decir sílaba, va a decir sílaba, porque estoy con ese acentito, estoy diciendo que la sílaba más fuerte es ahí en la A donde la estoy poniendo. Y si el acento de tónica se la pongo en la última A, en la última vocal, diría tónica, ¿verdad? Entonces ya es una palabra muy, muy diferente. ¿Sí? Ahí tenemos también el ejemplo de la palabra compás. Si yo le pongo el acento en la O, diría compas, como mi compa, ¿verdad? Pero no, dice compás, porque el acento está en la A y esa es la que va a sonar más fuerte. Bueno, a este acento escrito o a la rayita también se le llama acento diacrítico. Y aquí mencionamos algunos ejemplos. Por ejemplo, herbívoro, satélite, prosódico, atlántico, exámenes, discusión. ¿Sí? Si yo no pusiera el acento o lo pusiera en otra parte, la palabra se escucharía totalmente diferente, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos viendo que todas estas palabras tienen acento. Pero también hay palabras que no tienen un acento escrito, pero de todas maneras al pronunciarlas
emitimos un sonido fuerte en una parte de esas palabras. ¿Sí? Bueno, este acento que no se escribe, que no tiene ninguna tilde, ninguna rayita, pero que sí lo pronunciamos o sí lo decimos cuando pronunciamos las palabras, se le llama acento prosódico. Por ejemplo, en la palabra escarabajo, si la pronunciamos con calma o con esa técnica que utilizan muchas veces en primero o segundo para enseñarnos a dividir por sílabas, que es aplaudiendo, empezamos por partes. Escarabajo, ¿sí? Nos damos cuenta que en la ba se escucha más fuerte. Si yo mencionara más fuerte otra sílaba, por ejemplo, escarabajo, pues no, ¿verdad? O escarabajo, pues es otra palabra que no, ¿verdad? Al momento que nosotros la vamos pronunciando, tenemos que escucharnos, tenemos que poner mucha atención para saber dónde se encuentra el sonido más fuerte. La segunda palabra es inmensidad, ¿sí? Es la que suena con mayor fuerza, con mayor intensidad que las demás. Alambre. Si yo pusiera el acento en otra parte, podría decir alambre. Pues no, ¿verdad? Articulaciones, pared, leyes, cajita, computadora, ¿sí? No llevan tilde, pero en esas partes se escucha más fuerte. Ahora, para nosotros poder identificar cuál es la sílaba tónica, pues tenemos que saber dividir las palabras, ¿verdad? En sílabas. Y pues eso es algo que ya primer año, segundo año, tercer año, pues ya se ha practicado. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de esto. Tenemos aquí, por ejemplo, la palabra herbívoro, la palabra escarabajo, satélite, prosódico, inmensidad, alambre, atlántico, exámenes, articulaciones y discusión. Si se fijan, tengo las letras, algunas letras con colores distintos. ¿Por qué? Bueno, porque les quiero explicar cómo es que se realizó esta división, ¿sí? Que son algunas reglas ortográficas que les llamamos, ¿verdad? De cómo podemos dividir las palabras. Vamos a empezar con la primera regla, que está encerrada en un cuadrito rosa. Quiere decir que todas las letras que están en ese color están cumpliendo con la regla que ahí menciona. Por ejemplo, dice, cuando dos consonantes juntas, recordemos que las consonantes son todas las letras menos la A, E, I, O, U, porque esas son vocales. Cuando hay dos consonantes juntas, se separan en diferentes sílabas. Por ejemplo, aquí en herbívoro, ¿sí? Si nosotros nos fuéramos como aprendimos, diríamos boro. Pero recordemos que las sílabas siempre se deben de componer de una consonante y una vocal. En ocasiones pueden llevar dos consonantes o dos vocales, ¿verdad? Pero eso ahorita lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Bien, aquí en herbívoro vemos que tenemos juntas la R y la B. Pero como no puedo decir robí, ¿verdad? O herbívoro, entonces las separamos, las dos consonantes. La R se queda en la primera sílaba y la B se va a la segunda. En escarabajo ocurre lo mismo. No puedo decir escarabajo, no, ¿verdad? Ni tampoco puedo decir escarabajo, porque la verdad ni siquiera la podemos pronunciar. Entonces lo más natural, ¿sí?, a como nos salga a nosotros pronunciarla, es dejando o separando esas dos consonantes que están juntas. Escarabajo. En la palabra inmensidad ocurre lo mismo. No puedo decir porque ni siquiera lo podemos pronunciar, ¿verdad? La N y la M se separan, lo mismo que la N y la S. En la palabra
palabra alambre ocurre lo mismo. Separamos la M y la B. En Atlántico separamos la N y la T. En articulaciones separamos la R y la T. Y en discusión separamos la S y la C. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la primera regla. Separar dos consonantes que se encuentren juntas. La siguiente regla es la que tenemos en verde. ¿Sí? Dice que las sílabas trabadas, que ya las conocemos nosotros, que son las que tienen dos consonantes y una vocal juntas, ¿verdad? Como tra, tre, tri, tro, tru, pla, ple, pli, plu, plu, y que es una consonante de sonido fuerte con una consonante de sonido débil, ¿verdad? Cla, cle, cli, clo, clu, ¿verdad? Todas esas que ya conocemos, las trabadas, ¿sí? Si nosotros las separamos, se pierde sentido, ¿sí? No puedo poner la P sola, porque si la dejo sola, aparte, en tiempo prosódico, pues no puedo hacer una sílaba con la P sola. Acabamos de decir que la sílaba es una vocal y una consonante. En este caso, pues como al tener esta vocal con estas dos consonantes, hago una sílaba trabada, por eso se quedan juntas. Lo mismo aquí en alambre, la B y la R con la E es la sílaba bre, es una sílaba trabada. Y por ejemplo, si nosotros la separáramos, por ejemplo aquí en Atlántico, que vemos que la A se queda sola, pero no puedo separar la T de la L porque es una sílaba trabada, es una consonante fuerte con una débil, ¿sí? Y si yo lo separo diría Atlántico, y pues como que ya no se pronuncia correctamente. Lo más natural al hablar sería Atlántico, ¿verdad? Recordemos que aunque sean tres letras, la trabada, tla, es una sílaba trabada y así se va a escribir. Otra de las reglas es la que va a estar en color moradito, que dice que cuando la palabra inicia con una vocal, esta vocal puede formar ella sola una sílaba, ¿verdad? En caso de que no haya manera de juntarla con otra. Por ejemplo, la palabra escarabajo empieza con una vocal, pero no cumple con esta regla porque como la S y la C no son de parte de una sílaba trabada, se pudieron separar, entonces se formó la sílaba es. En la palabra inmensidad ocurre lo mismo. La N y la M no son sílabas trabadas, por eso se separan y la N se queda acompañada a la I. Pero en el caso de la palabra alambre, ¿sí? Vemos que aquí la sílaba que se forma es la sílaba la, y solamente le agregamos la M porque no la pudimos dejar junto con la B, ¿verdad? Por eso se le agregó la M. Entonces la A ya no tuvo con quién ser acompañada y por eso se quedó solita. La siguiente es a la palabra Atlántico, que ya vimos ahorita que la A se quedó solita. ¿Por qué? Porque en este caso tla es una sílaba trabada que no podemos separar. Y en exámenes, pues la X es una consonante que está junto entre dos vocales, entonces lo más natural es que se quede con la segunda, ¿sí? Por el sonido que maneja, no puede decir exámenes, ¿verdad? Te queda la vocal sola, exámenes. Recordemos que la X tiene un sonido un poco curioso, que como que empieza como Q pero termina como S. Entonces al ser una suavecita la S, se pega, como que se pega más a la A, entonces queda exámenes. Y por último tenemos esta regla en color naranjita que dice que cuando hay una vocal fuerte, que son la A, la E o la O, junto con una débil que es la I y la U, no se separan. Entonces encontramos en las últimas dos palabras, articulaciones y discusión,
encontramos este caso. ¿Sí? Pudimos haber puesto articulación o nes, pero no, ¿verdad? Esto que hacemos aquí se llama diptongo, ¿sí? Que unimos dos vocales, una fuerte y una débil, ¿ok? Y el sonido de ellas es io, ¿sí? Articulaciones. Igual en discusión ocurre lo mismo, tenemos un diptongo io, discusión, ¿ok? Bueno, esas son 4 reglitas ortográficas que nos van a ayudar a saber cómo poder separar una palabra en sílabas. Y cuando ya entendamos o ya sepamos cómo separarlas, vamos a aprender a clasificarlas como agudas, graves y esdrújulas. Las palabras agudas son las que tienen su terminación más fuerte o su sonido fuerte o el acento al final en la última sílaba. Y hay palabras agudas que pueden llevar acento y hay palabras que no lo van a llevar, ¿sí? Las que llevan acento son las palabras que terminan con una N, con una S o con una vocal. Por ejemplo, ahí mismo en la palabra terminación lleva el acento en la O y lleva N. Bien, vamos a ver más ejemplos de esto. Corazón, capitán, jamás, japonés, sofá, maíz. ¿Sí? Todas tienen el acento en la última letra. Vemos aquí un ejemplo, por ejemplo, maíz, ¿verdad? Que vemos que no termina en S, termina en Z, pero el sonido de la Z es similar al de la S, por eso lleva el acento. Vamos a pasar a las palabras graves, que dice que su acento o su parte más fuerte es la penúltima, o sea, las agudas es la última, en las graves es la que está antes de la última, ¿verdad? Y que llevan acento en todas las palabras, menos en las que terminan en S, en N o en vocal, o sea, al revés que las agudas. ¿Sí? Por ejemplo, césped, azúcar, árbol, lápiz, adulto, zapato. Vemos que en donde dice adulto y zapato, vemos que no tiene el acento. ¿Por qué? Porque la palabra adulto y la palabra zapato terminan en la vocal O. Todas las demás terminan en una consonante cualquiera. Si hubieran terminado en N, no llevará acento tampoco. Igual si hubiera terminado en S, ¿verdad? Pero pues en sí la mayoría se va a acentuar porque lleva acento en todas las palabras, o en todas las terminaciones de toda la mayor parte del abecedario. Y por último tenemos las palabras esdrújulas, que son las que tienen su sonido más fuerte en la antepenúltima sílaba, o sea que es, digamos, la tercera del final hacia el principio, ¿verdad? Y las esdrújulas siempre llevan acento. Por ejemplo, la palabra esdrújula es esdrújula, ¿sí? Se dice esdrújula, ¿sí? Después del sonido fuerte que es esdrú, sigue la sílaba ju y la. Ok, entonces quiere decir que la tercera o la antepenúltima es la que suena fuerte. Vamos a ver más ejemplos. América, sílaba, máquina, cerámica, música, ejército. Si nos fijamos, después de la sílaba fuerte siempre hay 2 sílabas más, ¿sí? Si hay menos o hay más, entonces estamos haciendo mal la división o estamos clasificando mal estas palabras, ¿ok? Cuando estamos hablando de palabras agudas,
la última sílaba es la que siempre va a sonar fuerte. Cuando vamos a hablar de las graves, después del sonido fuerte siempre va a haber una sílaba. Y cuando vamos a hablar de las esdrújulas, después de la sílaba fuerte siempre va a haber 2 sílabas más. ¿De acuerdo? Observemos bien los ejemplos, por favor, porque su tarea o su trabajo sugerido de esta semana va a ser de acuerdo a esta tabla. Entonces, ya que lo observamos bien y probablemente le pongamos pausa para copiar cuáles son las sílabas que se acentúan y todos los ejemplos, o sea, la tablita completa, vamos a ver la lista de palabras que vamos a leer y que vamos a organizar, a clasificar en agudas, graves y esdrújulas. Bueno, pues lo que vamos a hacer entonces es que en el cuaderno vamos a dibujar una tablita como la anterior que tenemos aquí, donde diga arriba agudas, luego graves y luego esdrújulas. Y después vamos a ir acomodando cada una de las palabras escritas separadas en sílabas, y vamos a buscar en cuál lugar van. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a empezar nuestra tarea, vamos a pensar la palabra abuelo, vamos a pensar cómo se divide abuelo y empezamos a aplaudir si quieren, abuelo. Ok, entonces, ¿dónde se escuchó más fuerte la palabra abuelo? Pues en la sílaba de en medio, en bue, abuelo, ¿sí? Y si contamos con nuestros deditos, vemos que tiene 3 sílabas. Y la que sonó más fuerte es la penúltima, ¿sí? Bue, la sílaba lo es la última. Ok, se las cuento bien. A es la primera sílaba, bue es la segunda, lo es la tercera, ¿verdad? Entonces, la de en medio o la penúltima es la que suena más fuerte, pues entonces esa palabra la voy a anotar en la columna de las palabras graves, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con álbum, bandido, bebé, billar, brócoli, camarón, centímetro, central, cintura, decir, distraído, fantástico, frijol, genial, héroe, información, máquina, micrófono, multiplicar, océano, órdenes, papá, Pérez, raíz, rectángulo, río, tijeras, tráiler, triángulo. Espero que el haberlas repetido un poco despacio te ayude a dividirlas a ti correctamente. Te encargo entonces que practiques la división silábica y la clasificación en agudas, graves y esdrújulas, y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.